Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarles los pies a los discípulos y secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó: lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo: Simón Pedro, en ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no todos están limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho por ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Siéntese, por favor. Buenas noches, hermanos y hermanas. Grandes son los misterios que celebramos esta noche. Quiero enumerar algunos de ellos y que cada uno de ellos nos digan algo a nuestra vida cristiana. Claro, en una homilía no se puede agotar todo el misterio de nuestra salvación, pero sí se puede decir algo y agarrar eso para nosotros. Cuando estudiábamos, se nos decía: esto es importante. El maestro estaba leyendo 1 hora o nos mantenía leyendo un libro 1 hora y de repente decía: esto es importante. Significa que de todo lo que leímos es importante, pero el centro de todo es esto. 3 cosas que tenemos que centrarnos hoy en nuestra reflexión. Primero, Jesús está despidiendo y Jesús está dando un ejemplo, un testimonio, y nos está diciendo por dónde es que tiene que ir el camino del cristiano. Y el camino del cristianismo no se sale del servicio. Ahí está el centro. El centro de la vida cristiana es el servicio. Y es el hecho de que Jesús hoy les diga: miren, ustedes me llaman Maestro y Señor, y lo soy. Si yo, que soy Maestro y Señor, les he lavado los pies a ustedes, háganlo ustedes también. ¿Qué significa el gesto de lavarles los pies a los demás? Un gesto de servir. El gesto de lavar los pies era algo que le correspondía únicamente a los sirvientes. Eran solamente los esclavos los que podían lavar los pies de sus señores, atenderlos, cuidarlos y estar pendiente de todo lo que ellos necesitaran. Cuando ellos salían y regresaban, era el esclavo que estaba listo a lavarles los pies, a secárselos. Y Jesús lo hace hoy con ellos, como un ejemplo de decir: ¿por qué Jesús hace esto?
Todos admiran a Jesús y lo ven como un maestro y lo ven como el más alto. Todos hay que rendirle honor a Jesús, hay que alabarle, hay que servirle, hay que honrarlo. Todos lo ven así, como Jesús el que está ahí arriba, ¿verdad? Un señor, un maestro, mis respetos, y lo que él diga, pues es palabra que yo tengo que cumplir en el acto. Jesús lo dice así, pero Jesús dice una frase en una ocasión. ¿Cuál es la meta del discípulo? ¿Cuál es la meta del discípulo? Llegar a ser como su maestro. Ahí está una clave. Si la meta de todo discípulo es llegar a ser como su maestro, Jesús está dando el ejemplo cómo se puede llegar a ser como él. Solamente a través del espíritu de servicio. Solamente ahí se puede seguir al Señor y ser como él. Si realmente queremos ser como él, entonces tenemos que hacer lo que él hizo. Entonces por eso Jesús lo hace hoy. Me gusta un cantito que se hace a veces en la misa, aquel que dice: préstame, Señor, tus ojos para ver. ¿Qué significa? Yo quiero ser como eres tú, quiero hablar como hablas tú, quiero ver como ves tú, quiero oír como escuchas tú, quiero tocar como tocas tú, quiero abrazar como tú abrazas, quiero amar como tú abrazas. Entonces el discípulo, ¿qué busca? Ser como su maestro, ¿verdad que sí? Entonces aquí viene lo importante de esto. Jesús entonces nos invita a ser discípulos suyos, pero no discípulos para ocupar los primeros lugares o estar en las partes más altas. Nos invita a ser discípulos suyos para imitarle en la caridad, para imitarle en el amor. En el amor. Y aclarado esto, entonces entran las otras dos partes de la homilía de hoy. Hoy Jesús instituye dos sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? Sacramento significa medio de santificación. Los sacramentos son medios de santificación o caminos que el Señor ha dejado para poder encontrarnos con Él. Y el primer sacramento que Él da es el sacramento, que de hecho nace en espontáneo. No podemos decir cuál es el primero y cuál es el segundo, porque son automáticamente los dos sacramentos. Sin uno no existe el otro y sin el otro no existe el otro. Y es el orden sacerdotal y el sacramento de la Eucaristía. Son dos sacramentos. Los sacramentos, Jesús el sacramento del orden sacerdotal lo elige, lo instituye cuando elige a aquellos discípulos, a los que va a llamar apóstoles, y Jesús está celebrando la cena con sus discípulos, un Jueves Santo, y es ahí donde los nombra sus sacerdotes. Ofrezcan esto, hagan esto. Tomó el pan, el apóstol San Pablo, lo hemos escuchado hoy en su carta a los Corintios, capítulo 11, lo dice de una manera muy hermosa. Fíjense que alguien podría decir, la Eucaristía solamente aparece en los evangelios, pero ya en la vida diaria del cristianismo, sí, los apóstoles todo lo mencionan y todo, pero ya en la vivencia del cristianismo no se vivió eso. ¿Cómo no? Se vivió, y no se le llamaba Eucaristía o misa como nosotros, ellos le llamaban la fracción del pan, así le llamaban ellos. Y miren cómo el apóstol San Pablo se los recuerda en su carta a los Corintios, porque han empezado a suceder desórdenes, porque sucedió que ellos dijeron, miren qué aburrido, ¿verdad? No, hombre, solo pancito y vino en nuestra cena. No, hombre, traigamos cosas, traigan carne, traigamos pollo, pescado, traigamos fruta, traigamos jugo y comamos. No, hombre, que la cena del Señor sea un banquete, que comamos todos. Y allí es donde San Pablo le dice a ellos, nada de comilonas. ¿Que acaso no tienen comida en su casa? O es que, y esta frase, o es que pretenden deshonrar a los santos, o tienen de menos a los santos, ¿verdad? Porque yo les he transmitido. Esto es importante, hermanos, porque significa que junto con la evangelización, junto con la predicación de los apóstoles, iba también el sacramento de la Eucaristía.
Porque dice, yo les he transmitido a ustedes lo que recibí de viva voz de los apóstoles. Ahí está la clave, ¿ve? Yo no estuve en esa cena, dice San Pablo. Yo no estuve. Yo he recibido de primera voz, de primera mano, lo que les he transmitido a ustedes. Que en la última cena, ¿sí? Por eso yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, ¿ve? Que el Señor Jesús, la noche que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo, este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre, hagan esto en memoria mía, siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan, miren, de este pan, ¿de cuál? De la Eucaristía, y beben de este cáliz, no de otro cáliz, sino de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Esto es importante, porque no es como los hermanos separados dicen, la Eucaristía, los curas se lo han sacado de la manga de la camisa. No, hermanitos, no lo hemos sacado de la manga de la camisa. Es el mismo Señor quien nos ha dicho, hagan esto en memoria mía, hasta que Él vuelva. ¿Cuándo? En su segunda venida. En Mateo 28:20, Él nos dice, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Mi punto de vista, por excelencia, el lugar por excelencia en el que Jesús está hasta que Él vuelva, es en la Eucaristía. Ahí está el Señor. Y no solamente está, sino que se nos da a nosotros como alimento. Por eso a mí me gusta ver el sacramento de la Eucaristía como Jesús, nuestro compañero de camino por este mundo. Jesús no vino, se fue y nos dejó solos, sino que instituyó un sacramento, el sacramento de la Eucaristía, por el cual hoy le damos gracias al Señor. Y ese sacramento es a través del cual el Señor se hace uno con nosotros, pero también es nuestro compañero. Escuchamos muy bonito aquel canto de por la calzada de Maús. ¿Se acuerdan? Un peregrino iba conmigo, no le conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. ¿Cómo iban los discípulos de Maús? ¿Contentos? Iban tristes, iban decepcionados, iban frustrados, habían perdido la alegría, habían perdido la esperanza. ¿Qué hizo Jesús? Aparecerse y dárseles en el pan. Y ahí se les abrieron los ojos. Ahí comprendieron todos. ¿Cuántas veces nosotros venimos a la iglesia y muchas veces no logramos percibir que es Jesús quien nos está hablando en la Eucaristía? Cada Eucaristía es un Jesús que sale a nuestro encuentro para acompañarnos en nuestro camino. Cada Eucaristía es el momento en el cual Dios se acerca a nosotros para dársenos, para hablarnos al oído. ¿Se acuerdan? Antes de que reconocieran al Señor y antes de la fracción del pan, ¿qué hizo Jesús? Hablarles. Y dice, con razón sentíamos que ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba. ¿Qué hizo Jesús? Hablarles. Pero también después de la palabra que venía, la fracción del pan. La Eucaristía es la presencia real por excelencia de Jesús entre nosotros. Ahí está Dios y es a quien adoramos nosotros. Todas estas son imágenes, son representaciones. La Eucaristía no es una imagen, es una presencia real de Dios. A las imágenes las veneramos por lo que representan, porque representan a hombres y mujeres que fueron capaces de darlo todo por Dios, pero también representan a ese Dios que vino a este mundo en nuestra figura, en nuestra carne. Pero la Eucaristía no es una representación, es la presencia real de Dios entre nosotros. Y junto a la Eucaristía va el orden sacerdotal. Jesús hoy se nos da por amor a cada uno de nosotros, pero también hoy Él instituye ministros suyos,
sabe que su misión en este mundo ha terminado. Y me gusta la frase que dice, hoy Jesús dice, retorna, que él salió del Padre y al Padre vuelve. Sabiendo eso, que él salió del Padre y que al Padre volvía, hizo lo siguiente. Su misión ya estaba terminada. Ahora le correspondía a aquellos hombres rudos, a aquellos hombres quienes solamente habían puesto su buena voluntad al Señor para servirle. Conocedores de la doctrina, habían escribas, habían doctores de la ley, no. Muchos de los que estaban ahí y la gran mayoría ni siquiera sabían leer y escribir. Eran hombres que solamente le dijeron sí al Señor. Saben, si muchos de ellos se hubiesen puesto a pensar en su debilidad, en su miseria, en cuánto le iban a fallar al Señor, en cuánto equivocaciones iban a tener, quizás muchos de ellos hubieran dicho que no. Pero ellos no se fijaron en ellos. Escucharon a Jesús que les hablaba, sígueme, y dejándolo todo, lo siguieron, dejándolo todo. Y entre ellos están a estos grandes hombres que hoy nosotros recordamos como apóstoles, a los cuales la Sagrada Escritura los eleva a lo más alto como ejemplo de testimonio, como ejemplo de entrega, como ejemplo de fidelidad al Señor, pero también nos muestra en ellos la humanidad que nosotros también tenemos, que fallamos, que nos equivocamos. Es cierto, todos quisiéramos tener sacerdotes santos, sacerdotes perfectos, y se los pedimos al Señor, pero ¿cómo exigir una santidad y una perfección en los demás de la cual ni yo soy capaz de tener? Es cierto que a veces los sacerdotes nos equivocamos, cometemos muchos errores e incluso dañamos a las personas. Sí, hermanos, pero el sacerdote también hace cosas buenas. No solamente tenemos que pensar en las cosas malas que el sacerdote hizo, pensemos también en las cosas buenas que hicieron. No solamente pensemos en Pedro, que lo negó 3 veces, en Pedro el impulsivo, el Pedro que muchas veces pensaba en él y no pensaba en la voluntad del Señor, porque así le dijo el Señor, apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Así como esa humanidad también hoy la está entre nosotros. Es cierto que a veces nos desanimamos, sí, pero no es el sacerdote que te va a salvar. El sacerdote no salva a nadie. El sacerdote es un ministro del Señor, es un canal para que tú te acerques al Señor, pero el sacerdote no te puede salvar. Es lo que muchas personas a veces no entienden, que ponen su fe en el sacerdote, en el predicador, en el hermano, y no ponen su fe y su confianza en el Señor, que es el que verdaderamente nos salva a cada uno de nosotros. 2 sacramentos que nacen del corazón de Jesús, del amor de Jesús hacia nosotros. 2 sacramentos por los cuales hoy tenemos que darle gracias al Señor, porque sin sacerdotes no hay sacramento de la Eucaristía. Esa es otra cosa que tenemos que tener bien claro. Si no hay sacerdotes, no hay Eucaristía. Si no hay sacerdotes, entonces no hay confesión, no hay unción de los enfermos, no hay bendiciones. Por ejemplo, cuando me contaban en algunos lugares, en otros países, en Argentina, por ejemplo, hay una escasez grande de sacerdotes, en el Amazonas, en Nicaragua, aquí cerca también, donde el sacerdote llega una vez por año. Y esa vez que llega, ese día hay bodas, hay bautizos, hay primeras comuniones, hay confirmaciones, hay todo. Y durante todo el año, si se enfermó y se murió, pues ni modo, nada de misas de cuerpo presente. Y si un niño nació y grave y se va a morir, o una persona va a morir, ¿cómo? Si para ir allá el sacerdote tiene que caminar una parte a caballo, luego otra parte en lancha, luego otra parte escalar montañas a llegar allá. Y llegando allá a aquella comunidad, no crean que hay gente que habla español, habla dialectos. El padre está celebrando la misa y un traductor está traduciendo lo que el sacerdote está diciendo. Así son las tierras de misión. Y muchas veces nosotros no sabemos valorar el orden sacerdotal.
No sabemos valorar el sacerdocio, no sabemos valorar las vocaciones sacerdotales. A partir de este mes, Monseñor hoy nos hablaba en la misa crismal de la situación que se está viviendo en los seminarios de precariedad y lo caro que está. Durante estos meses no hemos hecho colecta de víveres, pero a partir de este mes, en todas las parroquias hay amigos del seminario, en todas las parroquias hay amigos del seminario que ayudan a los seminarios con poquito, o dan primicia, dan maíz, dan frijoles para poder sostener a los seminarios. Nosotros no lo hemos hecho ya este año, lo que va estos meses, pero a partir de este mes, todos los meses vamos a recolectar víveres para el seminario, para ayudar al seminario. Hoy comentaba que por cada seminarista que está en San Salvador estudiando, se pagan $350 mensuales por cada seminarista. Imagínense lo que da la diócesis, ¿verdad? ¿Y de dónde tiene que salir eso? Tiene que salir de nosotros, porque los sacerdotes ¿a quién van a servir? Nos van a servir a nosotros. Y no podemos ser indiferentes a decir, ay, que vean cómo se los arreglan. A mí que me manden un sacerdote a celebrarme misa y ya. Como muchas personas piden, aquí está, mire, celébreme esta misa, aquí están estos $10 y ya, y punto, yo ya le pagué. Para muchas personas eso es el sacerdote, un funcionario más que tiene que prestarme un servicio y ya. Gracias, ya me celebró la misa, celébreme la bonita, vaya, hoy váyase para allá. Si está enfermo, si tiene problemas o si no pudo llegar, a pedradas. Y si se equivocó, démosle un leñazo y que nos manden otros. Así somos nosotros, inhumanos. Y el sacerdote, como dice el libro de Levítico, es un hombre tomado de entre los hombres. No son ángeles bajados del cielo, sino hombres tomados de entre los hombres que dijeron sí al Señor. Digo esto, no por mí, porque yo si hay algo que puedo decir es que yo no puedo quejarme que ustedes no me miren con cariño, no me miren con amor, claro que sí. Yo siempre he dicho, esta parroquia ha sido una bendición en mi vida por el cariño, por la comprensión, por la paciencia y la obediencia. De hecho, toda esta construcción de esta parroquia es fruto ¿de qué? Del amor de ustedes a la iglesia, del amor, la obediencia, la colaboración. Yo no podría hacer absolutamente nada, yo solo. Hoy lo dijo Monseñor en la homilía de catedral, felicitando la construcción que se está haciendo en nuestra parroquia, lo dijo. No sé si algunos fueron, ¿verdad? O escucharon la misa por radio Emaús o por Facebook. Nos felicitó de la obra que se está haciendo. Dijo, se está haciendo un monumento increíble, ¿verdad? En la parroquia San José. Sí, pero es que eso no es obra mía, es obra de la comunidad, es obra de cada uno de ustedes. El cura mucho puede hablar y mucho puede pedir. ¿Y saben qué hace el cura al final? Caer mal, porque pide y pide y pide. Pero en ustedes yo no he encontrado eso, sino una comunidad llena de amor, una comunidad unida. Pero, ¿por qué digo esto? Hablo del sacerdote, cómo tenemos que verlo y cómo tenemos que tratarlo, porque yo no voy a ser eterno. Y cuando venga otro sacerdote después de mí, ustedes tienen que verlo con el mismo amor, con el mismo cariño, con que me ven a mí, porque cada sacerdote es un representante de Cristo aquí en la tierra, y es lo que no tenemos que olvidar nunca, ¿verdad? Y que quizás, como aquellas autoridades judías eran incapaces de ver a Dios en Jesús, muchas veces a nosotros se nos dificulta ver al sacerdote como un representante de Cristo, porque decían, ¿y cómo este va a ser un profeta si come con borrachos, come con publicanos y pecadores? Miren a quienes saluda, miren a qué casa se va a entrar, con quienes se queda, y andamos viendo que con quienes se junta. No lograron ver ahí que era un gesto de amor, de cariño, de cercanía, y que Jesús dijo, no son los que están sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos, y que Jesús se abrió hacia todos, a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, a los enfermos, a todos. Y eso debe ser un sacerdote, alguien abierto a todas las personas, no a una sola persona, sino a todos. Y cuando venga otro sacerdote, tienen que verlo así, como alguien quien está tratando de servirle al Señor y dar lo mejor de sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.